El aroma de la resina de pino y el sudor nervioso saturaban el gran salón hasta tal punto que resultaba asfixiante. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, con los dedos presionados contra la fría piedra, tratando de anclarme a algo sólido mientras el mundo se tambaleaba a mi alrededor. La reunión anual siempre me había producido esa sensación, un desfile de expectativas envueltas en seda y ceremonia, en el que las omegas se exhibían como gemas preciosas a la espera de ser reclamadas. Su valor se medía en función de su linaje y su potencial de fertilidad. Yo no pertenecía a ese lugar. En realidad, no. Mi cabello, pálido como el trigo en invierno, caía suelto sobre mis hombros. Una elección deliberada que me había valido miradas de desaprobación por parte de las otras omegas, que habían pasado horas trenzando sus cabellos y colocando flores en elaboradas coronas. Brillaban, anhelaban, posaban para llamar la atención, inclinando sus cuerpos hacia el estrado elevado, donde pronto aparecería el rey Alfa. Yo solo quería desaparecer. Ponte derecha, Vera. Mi tía siseó, apareciendo a mi lado como una avispa. Sus dedos se clavaron en mi brazo, las uñas perforando la fina tela de mi vestido. Representas a nuestra familia. Lo menos que puedes hacer es fingir que quieres estar aquí. Querer. La palabra tenía un sabor amargo. Lo que quería era volver a la biblioteca, rodeada de textos médicos y dibujos de anatomía, estudiando las cosas que realmente importaban. Lo que quería era que la gente dejara de tratarme como un billete de lotería genética, valiosa solo por lo que pudiera producir y no por lo que pudiera llegar a ser. Estoy de pie, dije en voz baja, porque discutir con la tía Celia era como discutir con Winter, inútil y con muchas posibilidades de dejarte helada. Ella hizo un ruido de disgusto y se alejó, dejando atrás su perfume como una acusación. El salón bullía de expectación. Donde quiera que mirara, veía la misma expresión hambrienta. Omegas que esperaban llamar la atención de alguien poderoso. Betas que competían por un lugar cerca de los nobles. Alfas que se pavoneaban con la confianza de quienes sabían que el mundo se doblegaba para complacerlos. La jerarquía estaba escrita en la propia arquitectura de la sala, con las familias más importantes más cerca del dais y personas como yo apretujadas en la periferia. De joven había aprendido que la invisibilidad era una habilidad para sobrevivir. De repente, la multitud se agitó y una inhalación colectiva recorrió la sala como el viento entre la hierba. Había llegado. El rey Darius Wolfhart, gobernante de los territorios del norte, el alfa más fuerte en 3 generaciones, y si los rumores eran ciertos, completamente desinteresado en elegir pareja, lo que hacía que toda esta ceremonia fuera aún más absurda. No podía verlo entre la multitud, pero sentí el cambio de energía. La forma en que todos los omega de la sala se enderezaron de repente, sonrieron más brillantemente. Se convirtieron en una versión más exagerada de sí mismos. Me recordó a las flores que se vuelven hacia el sol, desesperadas, instintivas y algo trágicas. Está mirando hacia aquí. ¿Lo has visto? Sonrió a la chica Whitmore. No, definitivamente estaba mirando a Celeste. Las conversaciones subían y bajaban como olas. Cada rumor generaba 3 más. Me quedé donde estaba, con la espalda apoyada contra la piedra, y traté de calcular cuánto tiempo más tendría que aguantar esto antes de poder escabullirme. 2 horas, 3. La tía Celia se enfadaría mucho, pero ella siempre se enfadaba conmigo de todos modos. Una decepción más no cambiaría nada. Mi madre solía decirme que la paciencia era un poder en sí misma. Había sido sanadora, pragmática y amable, con manos capaces de curar huesos rotos y una voz que podía calmar incluso al niño más asustado. Murió cuando yo tenía 15 años, y desde entonces había pasado 5 años tratando de seguir sus pasos, estudiando todo lo que podía sobre medicina y anatomía, sobre cómo funcionaba el cuerpo y cómo curarlo cuando se rompía. Era lo único que tenía sentido para mí, ese conocimiento concreto y aprendible. A diferencia de las jerarquías sociales, las políticas de apareamiento o la extraña alquimia de la atracción, la medicina tenía reglas. Si hacías X,
obtenías Yiki. Una herida limpiada adecuadamente sanaría. Una fiebre tratada a tiempo bajaría. Había consuelo en esa certeza. Todas las omegas al centro del piso. El anuncio atravesó mis pensamientos como una espada. A mi alrededor, docenas de mujeres jóvenes comenzaron a avanzar. Sus rostros brillaban con esperanza o terror, o una mezcla volátil de ambos. Yo me quedé quieta, con la esperanza de que, si me mantenía pegada a la pared, de alguna manera podría formar parte de ella. «Muévete». La tía Celia volvió a aparecer y me agarró de la muñeca. Me arrastró hacia la multitud antes de que pudiera protestar. Los cuerpos se apretujaban por todos lados, oliendo a agua de rosas y ambición. Me encontré cerca del frente, sin duda gracias a la tía Celia, con una vista clara del Deis. Y allí estaba, el rey Darío, con la confianza despreocupada de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro que le caía justo por debajo del cuello y los ojos del color de las nubes de tormenta. Sin duda guapo, como suelen ser las cosas peligrosas. Pero fue la expresión de su rostro lo que me llamó la atención. Una especie de resignación cansada que parecía en desacuerdo con su poderosa postura. Parecía aburrido. No, no aburrido, atrapado. La constatación me sorprendió. Ahí estaba el alfa más poderoso del territorio, y parecía un hombre esperando su propia ejecución. Su majestad ahora hará su selección, anunció el heraldo, con voz resonante en el salón. Los omegas a mi alrededor se tensaron. Cada fibra de su ser se concentró en el hombre que teníamos delante. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros llevaban máscaras de seducción ensayada. Una chica a mi izquierda temblaba tanto que podía oír el tintineo de sus joyas. Darius descendió del estrado, moviéndose entre la multitud con gracia depredadora. Cuando pasó, las omegas casi se desmayaron. Una de ellas lo hizo, y fue recogida por sus compañeras, que parecían divididas entre la envidia y la preocupación. Se detuvo frente a una hermosa omega con rizos oscuros y un vestido que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Ella lo miró con absoluta adoración. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con una voz sorprendentemente suave. «Celeste, su majestad de la casa Ravenrest». «¿Y por qué estás aquí?». «Celeste de la casa Ravenrest». Parpadeó, confundida. No era la pregunta que esperaba. Para servirle, su majestad, para ser elegida. Algo pasó por su rostro. Decepción, tal vez, o la confirmación de algo que ya sabía. Siguió adelante sin decir nada más, dejando a Celeste mirándolo con la esperanza destrozada reflejada en su rostro. Esto continuó durante casi una hora. Habló con una omega tras otra, haciendo la misma pregunta y recibiendo variaciones de la misma respuesta cada vez. Se alejó. La multitud se inquietó. Los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos en chismes apenas disimulados. Y entonces se detuvo frente a mí. De cerca era abrumador, no solo por su tamaño, aunque me superaba en altura, sino por su mera presencia. Su aroma me golpeó como algo físico, pino y humo, y algo salvaje que hizo que mis instintos gritaran advertencias contradictorias. Corre, ríndete, lucha, cede. No hice nada de eso. Me quedé allí de pie, mirándolo a los ojos, observándolo como observaría a un paciente al que intentara diagnosticar. «Tu nombre», dijo, pero no sonó como una pregunta. «Vera, solo Vera, Vera Ashford, sin casa en particular». Levantó ligeramente una ceja. A nuestro alrededor oí exclamaciones. No se le hablaba así al rey. Con naturalidad, sin honores, como si fueran iguales. Pero algo en su expresión cambió, tal vez interés o reconocimiento. «¿Y por qué estás aquí, Vera Ashford, sin casa en particular?» Podría haber mentido. Debería haber mentido. Darle la respuesta que ya había oído cientos de veces. Pero estaba cansada. Y las paredes de piedra habían estado frías contra mi espalda durante demasiado tiempo. Y había pasado 5 años fingiendo ser alguien que no era. «Estoy aquí porque mi tía me arrastró. Porque,
Al parecer, estar en una habitación llena de desconocidos desesperados mientras te evalúan como si fueras ganado es, de alguna manera, un honor. Porque decir que no habría causado más problemas que decir que sí. El silencio que siguió fue absoluto. Alguien detrás de mí emitió un sonido ahogado. La tía Celia probablemente ya estaba planeando mi funeral, pero la boca de Darius se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Honesto, dijo, refrescante. ¿Lo es?, me oí decir. ¿O es tan raro que has olvidado cómo suena? Sus ojos se oscurecieron. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de congelación. Todos los alfas presentes irradiaban una agresividad repentina, respondiendo al cambio de humor de su rey. Pero él seguía mirándome con esa extraña expresión evaluadora. «Podría reclamar a 50 omegas como tú», dijo en voz baja. Y ahora había un tono cortante en su voz, un recordatorio de quién y qué era. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Debería haber retrocedido. Debería haber bajado la mirada, mostrado mi garganta, hecho cualquiera de los cientos de gestos sumisos que habrían calmado la situación. En cambio, sentí algo frío y brillante cristalizarse en mi pecho. Todos los años de ser rechazada, ignorada, tratada como inferior, condensándose en un único punto de claridad. «Hazlo», dije, con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «Reclama tus 50, llena tu palacio de gente que te diga lo que quieres oír». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era como caminar sobre agua. La multitud se abrió ante mí, demasiado sorprendida para intervenir. «Pero seguirás estando solo», añadí sin mirar atrás. Las puertas estaban justo delante. 10 pasos más. 5. Alto. La orden resonó en la sala con autoridad alfa. El tipo de autoridad que hizo que las rodillas de Omega se doblaran y las de Beta se congelaran en el sitio. Me detuve, no porque él lo hubiera ordenado, sino porque algo en su voz había cambiado. El aburrimiento había desaparecido. La resignación había desaparecido. Ahora había algo crudo allí, algo casi desesperado. Me giré lentamente. Había acortado la distancia entre nosotros sin hacer ruido. Ahora estaba tan cerca que podía ver las canas entremezcladas con su cabello oscuro en las sienes, la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que apretaba los puños a los lados, como si se estuviera conteniendo para no alcanzarme. «¿Cómo has dicho que te llamabas?», volvió a preguntar. Y esta vez era sin duda una pregunta. «Vera. Vera». Lo repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. «Te quedarás. No es una petición». «No», asintió. «No lo es». El salón estalló en caos, pero yo apenas lo oí. Estaba demasiado concentrada en el rostro del rey, en la forma en que me miraba como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver, como si fuera la primera cosa real que había visto en años. Entonces no sabía que acababa de cambiarlo todo, que alejarme del alfa más poderoso del territorio me ataría a él de una forma más segura que la sumisión. No sabía que la verdadera historia acababa de empezar. Me llevaron a una habitación más grande que toda mi cabaña. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas que iban del suelo al techo, iluminando los muebles que parecían haber sido creados por artesanos que entendían la belleza como un lenguaje. Solo en la cama podrían haber dormido cómodamente 5 personas. Todo olía a cera de abejas y lavanda, tan limpio que se me hizo un nudo en la garganta al contrastar con el estrecho espacio que había compartido con la tía Celia. No había dormido. En cambio, había pasado la noche sentada en el asiento de la ventana, viendo cómo los jardines del palacio pasaban de la sombra al plateado y al dorado, tratando de comprender lo que había sucedido, lo que había hecho. El rey había despedido a todos los asistentes tras nuestro enfrentamiento, anunciando que había tomado una decisión y que la haría oficial en el plazo de una semana. Nadie necesitaba preguntar a quién había elegido. Toda la sala había sido testigo de mi espectacular acto de suicidio social. La tía Celia había intentado acercarse a mí antes de que los guardias me escoltaran fuera. Había visto su rostro entre la multitud, retorcido por una emoción que no sabía definir.
Furia sin duda, pero también algo que parecía casi miedo. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Adelante, dije, con una voz más áspera de lo que pretendía. Entró una mujer, quizá una década mayor que yo, con ojos amables y los movimientos eficientes de alguien que llevaba años al servicio. Llevaba una bandeja cargada de comida que me provocó un repentino y desesperado hambre. Buenos días, señorita Ashford. Soy Elena, su asistente personal. Dejó la bandeja sobre una mesita cerca de la ventana. Su Majestad solicita su presencia en el desayuno dentro de una hora. Voy a ayudarla a prepararse. Asistente personal. Su Majestad solicita. Las palabras me parecieron surrealistas, como el diálogo de una obra de teatro en la que me había metido por casualidad. Puedo vestirme sola, dije con más brusquedad de la que pretendía. La expresión de Elena no cambió, pero algo en su postura se suavizó. Estoy segura de que puede prescindir de ello, pero el protocolo del palacio lo exige. Ahora no me importa el protocolo, ella sonrió levemente. Sí, lo deduje por la actuación de anoche. Todo el palacio está hablando de ello. El calor inundó mis mejillas. ¿Qué dicen? ¿Que eres la omega más valiente que han visto nunca o la más tonta? Empezó a colocar la ropa sobre la cama. Un vestido de color verde bosque intenso, más sencillo que el ornamentado vestido de la noche anterior, pero claramente caro. Personalmente, creo que eres la primera persona en mucho tiempo que trata al rey como a un ser humano. Estudié su rostro, buscando burla o manipulación, pero solo encontré honestidad. ¿No crees que fui irrespetuosa? Oh, fuiste absolutamente irrespetuosa, dijo Elena alegremente. Pero a veces el respeto y la verdad no pueden coexistir. Ahora come algo. Parece que no has comido bien en días. No se le equivocaba. Me abalancé sobre la comida con un entusiasmo poco digno. Pan fresco aún caliente del horno. Queso suave. Fruta cortada que sabía a verano. Huevos cocinados con hierbas que no sabía nombrar. Cada bocado era como una pequeña revelación. El y Nena trabajó mientras yo comía, preparando una palangana con agua tibia y colocando cepillos y horquillas. Cuando terminé, me indicó una silla frente al espejo. Tu cabello, dijo simplemente. Casi me negué, pero había algo relajante en la forma en que sus manos se movían entre los mechones pálidos, con delicadeza y destreza. Mi madre solía peinarme así, tarareando viejas canciones mientras yo estudiaba a la luz de la lámpara. Háblame del rey, dije de repente. Las manos de Elena se detuvieron un instante antes de reanudar su trabajo. ¿Qué le gustaría saber? ¿Por qué parece tan cansado? ¿Por qué convocó realmente la reunión si no tenía intención de elegir a nadie de la forma tradicional? Son preguntas complicadas, señorita. Prefiero las preguntas complicadas. Las sencillas rara vez tienen respuestas interesantes. Elena me miró a los ojos en el espejo, sopesando algo. Finalmente, habló. El rey Darío subió al trono hace 7 años, cuando murió su padre. Tenía 23 años, era poco más que un niño, y de repente se vio responsable de todo un territorio. Desde entonces, se ha pasado todos los días tratando de mantener unida una corte llena de nobles ambiciosos que lo ven como un arma que pueden manejar o un obstáculo que deben eliminar. Me peinó el pelo con una sencilla trenza. Nada que ver con los elaborados peinados de la reunión, pero elegante en su sobriedad. Hace 3 años se comprometió con una omega de la casa Sterling. Una chica guapa, de linaje impecable, todo lo que la corte quería. Una semana antes de la boda, la encontraron muerta. Envenenada, aunque lo llamaron enfermedad para evitar el escándalo. Apreté las manos en mi regazo. La habían asesinado. Nadie podía probarlo. Pero después de eso, el rey rechazó todas las propuestas de matrimonio hasta que el consejo amenazó con declararlo incapaz de gobernar si no celebraba al menos la reunión y consideraba las opciones. La expresión de Elena era sombría. Estaba atrapado, así que buscó a alguien que no estuviera jugando al juego, alguien que pudiera sobrevivir a él. Y cree que yo soy esa persona. Creo que él espera que lo seas. Una hora más tarde, me encontraba fuera del comedor privado del rey, con las palmas húmedas y el corazón latiendo a un ritmo irregular contra mis costillas.
Los guardias abrieron las puertas sin decir palabra. La sala era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. El sol de la mañana entraba por las altas ventanas que daban a los jardines que se extendían hacia las lejanas montañas. Había una mesa puesta para dos, cargada con comida suficiente para una docena de personas. Darius estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con los hombros tensos bajo su chaqueta ajustada. Cuando se giró, vi el agotamiento que Elena había mencionado. Las ojeras, la tensión alrededor de la boca que delataba noches de insomnio y una responsabilidad agobiante. Vera, dijo, y de alguna manera mi nombre sonó diferente en su voz. Gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Su boca esbozó una sonrisa. Siempre tienes otra opción. Eso fue lo que hizo que la noche anterior fuera interesante. Me acercó una silla, un gesto tan contradictorio con su temible reputación que dudé antes de sentarme. Se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su aroma de nuevo. Esa mezcla embriagadora de pino y humo que hacía que mis instintos omega cantaran con un anhelo confuso. Debería disculparme, dijo, por la orden, por detenerte cuando intentaste marcharte. Debería hacerlo, pero no lo haré. No puedo. Vertió té en mi taza con manos firmes. Porque no lo siento. Si te hubiera dejado marchar, me habría pasado el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para detenerte. La honestidad de su voz me hizo doler el pecho. ¿Por qué yo? Había docenas de omegas hermosas y exitosas allí, mujeres que realmente quieren ser elegidas. Porque quieren ser reinas, dijo Darius en voz baja. Tú solo quieres que te dejen en paz para estudiar medicina. Porque cuando te miré, vi a alguien que entendía lo que se siente al estar atrapada en un papel que nunca pediste. No se le equivocaba. La precisión de su observación me resultó invasiva, como si hubiera metido la mano en mi pecho y examinado mi corazón sin permiso. No voy a fingir que te amo, dije sin rodeos. Ni voy a fingir que esto es algún destino romántico. Ni siquiera te conozco. Bien, dijo, y había alivio en su voz. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de los juegos. Necesito... Dejó de corregirse. Me gustaría alguien en quien pueda confiar. Alguien que me diga la verdad incluso cuando sea incómoda. ¿A cambio de qué? Lo que tú quieras. Acceso a la biblioteca médica del palacio. Tengo entendido que es la mejor del territorio. Recursos para continuar tus estudios. Libertad para dedicarte a tu trabajo. Me miró fijamente a los ojos. Y protección. La corte irá a por ti, Vera. Te verán como una amenaza o como una oportunidad. Como mi compañera elegida, tendrás la autoridad para repelerlos. Era una transacción limpia y honesta. Sin falsas promesas de amor o destino. Solo dos personas atrapadas en situaciones imposibles que se ofrecían mutuamente una forma de sobrevivir. Quiero continuar mi aprendizaje con los curanderos del palacio, dije. No como un pasatiempo, sino como mi verdadero trabajo. Quiero ser útil, hecho, y quiero decidir cómo avanza este acuerdo. Sin reclamaciones, sin vínculos, hasta que ambos decidamos que estamos listos. Algo brilló en sus ojos. Quizás dolor o soledad, pero asintió. De acuerdo. Comimos en silencio durante un rato, y la tensión se fue disipando poco a poco hasta convertirse en algo casi agradable. Me preguntó por mis estudios y me encontré contándole sobre los textos de anatomía que había estado leyendo, sobre el trabajo de mi madre como sanadora, sobre la satisfacción de colocar correctamente un hueso o tratar una fiebre antes de que se volviera peligrosa. Él escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Era desconcertante y extrañamente agradable a partes iguales. El consejo querrá conocerte, dijo finalmente. Intentarán ponerte a prueba, encontrar debilidades que puedan explotar. ¿Cuándo? Mañana. Te daría más tiempo, pero ya están al acecho. Pensé en la historia de Elena sobre el Omega asesinado, sobre una corte llena de ambiciosos depredadores. El miedo se retorció en mi estómago, pero debajo había algo más duro, una obstinada negativa a dejarme intimidar.
Entonces los veré mañana. Darius sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. O eres muy valiente o muy tonto. Tu asistente dijo lo mismo. Elena es sabia. Hablamos durante otra hora, rodeándonos verbalmente, aprendiendo los límites de esta extraña nueva alianza. Cuando finalmente me fui, mi cabeza daba vueltas con información, posibilidades y terror por igual. Los pasillos parecían un laberinto. Apenas había dado 20 pasos cuando me perdí irremediablemente, rodeada de tapices idénticos y puertas cerradas. Estaba pensando en pedirle indicaciones a un sirviente que pasaba por allí cuando oí voces a la vuelta de la esquina. No puedes estar pensando en quedártela en serio. ¿Por qué no? Es refrescante, diferente, es común. No tiene familia, ni conexiones, ni un dote digno de mención. La primera voz resumaba desdén. Ella lo insultó delante de toda la corte, y a él le gustó. Eso es lo que te molesta, ¿no? Que ella no se mostrara servil y aduladora como tú. Me pegué a la pared, haciéndome lo más pequeña posible. Las voces pertenecían a mujeres, omegas, por su olor, probablemente las que habían estado en la reunión. No se trata de eso, espetó la primera voz. Se trata de lo que es apropiado, de lo que es seguro. El rey necesita una compañera que entienda de política, que sepa moverse en la corte, no la hija de un sanador que cree que los libros son más importantes que los linajes. Quizá eso es precisamente lo que necesita. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejándome sola con mi corazón acelerado y la aguda comprensión de que Elena tenía razón. La corte no me acogería. Me verían como una intrusa, una aberración en su mundo cuidadosamente ordenado. Encontré el camino de vuelta a mi habitación. Al final, guiada por un sirviente paciente que fingió no darse cuenta de mis mejillas sonrojadas, el resto del día pasó como una nebulosa. Más visitas de Elena, tomas de medidas para ropa nueva, un recorrido por el palacio que me dejó agotada y abrumada. Al anochecer, estaba a punto de desplomarme. Pero cuando entré en mi habitación, descubrí que no estaba sola. Una mujer estaba sentada en el asiento de la ventana, recortada contra la puesta de sol. Era mayor, quizá de unos 50 años, con el pelo gris acero y una postura que denotaba una confianza absoluta. Cuando se giró, vi unos ojos del mismo color que los de Darius, gris tormenta, penetrantes y evaluadores. «Tú debes de ser Vera», dijo. Su voz era culta, divertida. «Soy Margot Wolfhart, la tía del rey. Tenemos que hablar». Debería haber tenido miedo. Esa mujer irradiaba poder como el sol irradia calor, sin esfuerzo, de forma inevitable. Pero el agotamiento había consumido mi capacidad de sentir miedo, dejando solo una vaga curiosidad por saber qué nuevo reto se había materializado en mi ya abrumador día. «Lady Wolfhart», dije, logrando algo parecido a un respetuoso gesto con la cabeza. «Solo Margot, por favor. Los títulos hacen que todo sea tan tedioso». Señaló la silla frente a ella. «Siéntate, parece que vas a caer». Me senté, demasiado cansada para discutir. De cerca, podía ver más claramente el parecido con Darius. Los mismos pómulos afilados, la misma inteligencia evaluadora en su mirada. Pero mientras él llevaba su autoridad como un peso, ella la llevaba como un cómodo manto. «Has causado un gran revuelo», dijo Margot en tono conversacional. «Las quinquillas nunca han estado tan activas. Algunos piensan que durarás una semana. Otros te dan un mes, quizá 2. Unos pocos optimistas apuestan por un año. ¿Y tú qué opinas?» Su sonrisa era afilada como el cristal. «Creo que o vas a salvar a mi sobrino o vas a destruirlo. Posiblemente ambas cosas». Su franqueza me arrancó una carcajada, breve y amarga. Eso es reconfortante. El consuelo está sobrevalorado. La verdad es más útil. Se inclinó hacia adelante y su expresión se volvió seria. Conocí al padre de Darius. Lo vi ahogarse lentamente bajo el peso de ser rey. Era un buen hombre que se endureció porque pensaba que eso era lo que exigía gobernar. Al final, había olvidado cómo ser otra cosa. Afuera, el sol continuaba su descenso, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa.
En algún lugar de los jardines, los pájaros se llamaban entre sí, y sus cantos se elevaban a través de la ventana abierta. Darius está siguiendo el mismo camino, continuó Margot. 7 años manteniendo todo unido con la pura voluntad de no mostrar nunca debilidad, de no admitir nunca la duda. Tiene 29 años y se mueve como un hombre que duplica su edad, cargando con toda esa responsabilidad acumulada. ¿Por qué me cuentas esto? Porque anoche, por primera vez en años, le vi reaccionar de verdad ante algo. No las respuestas cuidadosas y calculadas que da al consejo, no las máscaras diplomáticas que se pone para recibir a los dignatarios visitantes. Una reacción real, una emoción real. Sus ojos me clavaron en el sitio. Le has enfadado. Y la ira, querida, requiere afecto. Pensé en la forma en que Darius me había mirado durante el desayuno. El agotamiento en su rostro, la cautelosa esperanza en su voz cuando hablaba de confianza y verdad. No estoy aquí para salvar a nadie, dije en voz baja. Solo intento sobrevivir. Bien, los salvadores son pesados y suelen ser santurrones. Margot se levantó, alisándose la falda. Pero los supervivientes son interesantes, se adaptan, aprenden, hacen lo que es necesario. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. La reunión del consejo de mañana será brutal. Intentarán hacerte sentir pequeña, insignificante. Cuestionarán tu linaje, tu educación, tu valía. No te defiendas. Defenderte implica que crees que hay algo contra lo que defenderte. En lugar de eso, trata sus ataques como ruido de fondo. Reconócelos como reconocerías un trueno lejano. Presentes, pero irrelevantes para tus planes reales. Su sonrisa se volvió lobuna. Eso los enfurecerá, lo cual es parte de la diversión. Después de que se marchara, me senté en la creciente oscuridad, dándole vueltas a sus palabras en mi mente. El palacio parecía diferente por la noche, menos imponente, más vivo. Podía oír música lejana, risas, el murmullo de conversaciones de las que nunca formaría parte. Un mundo dentro de unos muros que funcionaba con reglas que apenas entendía. El sueño me venció finalmente, arrastrándome a sueños de pasillos de piedra y miradas críticas. La mañana llegó demasiado rápido. Elena me despertó con suave eficiencia, con la ropa para la reunión del consejo ya preparada. Un vestido azul medianoche que, de alguna manera, conseguía ser a la vez modesto y llamativo. Trabajó en silencio, concentrada, peinándome con un estilo elegante sin ser ostentoso. «Recuerda», dijo mientras colocaba la última horquilla, «intentarán hacerte dudar de ti misma, no les dejes». La sala del consejo era tan intimidante como temía. Circular, con un techo abovedado pintado con cartas astronómicas, la sala parecía diseñada para que cualquiera que se situara en su centro se sintiera expuesto. 12 sillas dispuestas en semicírculo, cada una ocupada por alguien cuya expresión oscilaba entre la curiosidad y la hostilidad abierta. Darius estaba sentado en la silla más grande, con el rostro cuidadosamente neutro. Cuando entré, no sonrió, no me saludó más que con un ligero movimiento de cabeza. Desempeñando su papel, me di cuenta, el rey distante, el gobernante imparcial. «Señorita Ashford», dijo un hombre de cabello plateado y la quietud depredadora de una serpiente al acecho. «Soy Lord Castellan, presidente del consejo. La hemos convocado aquí para discutir ciertas preocupaciones relativas a la elección de su majestad. Estoy escuchando», dije, manteniendo la voz firme. «Su familia no tiene conexiones políticas, ni propiedades significativas, ni antecedentes de servicio a la corona», dijo con naturalidad, como si recitara las condiciones meteorológicas. «¿Puede explicar por qué el rey debería vincularse a alguien que no aporta nada a la unión?» Sentí la trampa en la pregunta. Aceptar y admitir la inutilidad, defenderme y parecer desesperada. El consejo de Margot resonó en mi mente. «No puedo», dije simplemente. «Tendrás que preguntárselo a él». La sorpresa se reflejó en varios rostros. Castellan entrecerró los ojos. «Quizás no me expresé con claridad. Estamos cuestionando tu idoneidad». «¿Estás cuestionando su juicio?», interrumpí suavemente. «Eso es diferente». La temperatura de la sala bajó y un omega no interrumpía a un miembro del consejo.
Un omega no corregía a sus superiores. Acababa de violar dos reglas tácitas al mismo tiempo. ¿Cómo se atreve?, comenzó una mujer de rasgos afilados y joyas elaboradas. Lady Iris. La voz de Darius cortó la tensión creciente como una espada atraviesa la seda. La señorita Ashford tiene razón. Si creen que mi elección fue un error, pueden cuestionar mi competencia para gobernar. De lo contrario, hemos terminado con esta línea de interrogatorio en particular. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie quería desafiar directamente la autoridad del rey, pero podía sentir su resentimiento como el calor que irradian las piedras. Muy bien, dijo Castellán, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablemos de tu educación. Tengo entendido que has estudiado medicina. ¿Sí? ¿Con quién? Principalmente con mi madre, que era médica en las aldeas del este. Tras su fallecimiento, continué mis estudios de forma independiente. ¿De forma independiente? Hizo que la palabra sonara como una acusación. Sin formación oficial, sin certificación, sin un maestro reconocido, y sin embargo te atreves a ofrecer consejos médicos. Me atrevo a ayudar a las personas que sufren, dije. Que esos consejos sean reconocidos por sus instituciones es menos importante que si funcionan. Y si no funcionan, si alguien muere porque le has dado un tratamiento incorrecto, la pregunta cayó como un golpe físico. Pensé en mi madre, en la fiebre que había contraído de un paciente, en cómo sus propios remedios no lo habían logrado salvarla, en cómo me senté impotente junto a su cama, viéndola desvanecerse mientras buscaba frenéticamente en los textos algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Entonces aprendo de ello, dije, y mi voz solo tembló ligeramente. De la misma manera que todos los curanderos aprenden a través del éxito y el fracaso y el peso de la responsabilidad. Algo cambió en la expresión de Darius, quizás reconocimiento o respeto, pero no dijo nada, dejándome sola. Las preguntas continuaron durante más de una hora. Abarcaron todos los aspectos de mi vida, mi educación, mi familia, mis intenciones, mi comprensión de la política de la corte. Cada pregunta estaba diseñada para exponer mi ignorancia o debilidad, para demostrar que no pertenecía a este mundo de poder y protocolo. Respondí con sinceridad cuando pude, evité responder cuando no pude y me negué a disculparme por cosas que no eran defectos. Mi falta de conexiones políticas no era una debilidad, significaba que no estaba en deuda con nadie. Mi educación informal no era inferior. Era práctica, centrada en los resultados más que en la teoría. Cuando Castellán finalmente me despidió, estaba agotada, pero seguía en pie. Cuando me giré para marcharme, Darius habló. La señorita Ashford tendrá acceso completo a las instalaciones médicas del palacio y comenzará a trabajar con nuestros sanadores mañana. Cualquiera que interfiera en su trabajo responderá ante mí personalmente. No era una petición. Era un decreto pronunciado con todo el peso de la autoridad real. El consejo no tuvo más remedio que aceptar. Salí de la sala con la cabeza alta y las manos temblorosas. El resto del día transcurrió en una neblina. Elena me guió a través de los protocolos del palacio, enseñándome qué pasillos pertenecían a qué facciones, en qué sirvientes se podía confiar y a qué nobles había que evitar. La información me abrumaba. Era como intentar memorizar un idioma entero en una sola tarde. Esa noche llegó una citación. El rey solicitaba mi presencia en la biblioteca. Lo encontré rodeado de libros, sentado en un sillón de cuero que parecía haberse amoldado a su forma tras años de uso. Se había quitado la chaqueta formal que llevaba antes y se había remangado las mangas hasta los codos. Así parecía más joven, menos un gobernante y más un hombre que buscaba refugio. «Has sobrevivido», dijo sin preámbulos. «Apenas. Han sido más duros contigo de lo que esperaba». Especialmente Castellán cerró el libro que le estaba leyendo. «Lo siento. Debería haberte advertido sobre sus tácticas. Tu tía lo hizo». Me adentré en la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros que probablemente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Es interesante, esa es una forma de describirla. Su boca esbozó una sonrisa. «¿Qué te ha dicho?»,
que voy a salvarte o a destruirte. Margot tiene talento para el drama, pero él no lo negó. En lugar de eso, se levantó, se acercó a una estantería y sacó un pesado volumen encuadernado en cuero oscuro. Quería enseñarte esto. Es un texto médico de los reinos del sur, traducido hace 3 años. Técnicas para tratar infecciones de heridas que los curanderos del palacio aún no han adoptado porque están demasiado apegados a los métodos tradicionales. Me entregó el libro y lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de ilustraciones y descripciones detalladas que aceleraron mi pulso con reconocimiento y emoción. «Esto es extraordinario», susurré. «Estas técnicas podrían salvar vidas. ¿Por qué no se utilizan?» Orgullo, costumbre, miedo al cambio. Darius se acercó y miró por encima de mi hombro las páginas. El sanador jefe, el maestro Brennan, es brillante, pero muy cerrado. Ve los nuevos métodos como una crítica a los antiguos. Pero si alguien más los sugiriera, alguien a quien no pudiera descartar tan fácilmente, ¿quieres que lo convenza? Quiero que trabajes con él. Aprende de él. Sí, pero también muéstrale que los nuevos enfoques pueden tener valor. Bajó la voz. Hay gente muriendo, Vera. Infecciones que se podrían prevenir, fiebres que se podrían tratar. Necesito a alguien a quien le importen más los resultados que la reputación. Lo miré lo suficientemente cerca como para ver el brillo dorado de sus ojos grises, la forma en que apretaba la mandíbula para contener la emoción. «Por eso me elegiste», dije de repente. «No porque fuera sincera en la reunión, sino porque pensaste que podría ser útil». «Por ambas cosas», admitió. «Necesito aliados que no jueguen a juegos políticos. La corte está llena de gente que quiere poder, pero muy pocos quieren realmente mejorar las cosas. Tú eres diferente. Diferente no significa mejor». «No, estuvo de acuerdo. Pero significa que podrías sobrevivir a lo que se avecina». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, siniestras y confusas. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, se produjo un alboroto en el pasillo exterior. Voces elevadas, pasos apresurados, el sonido agudo de cristales rompiéndose. Darius se movió al instante, colocándose entre mí y la puerta. Toda su actitud cambió. El hombre agotado desapareció detrás del rey guerrero. La puerta se abrió de golpe y un guardia entró tambaleándose, con sangre brotando de un corte sobre el ojo. «Majestad», jadeó, «ataque en el ala este. 3 hombres enmascarados. Piden». Sus ojos se posaron en mí. «Piden a la Omega». El mundo se redujo al sonido de mi propio latido, fuerte y frenético contra mis costillas. 3 hombres enmascarados que me buscaban. Llevaba apenas 2 días en el palacio y ya alguien quería que desapareciera, o algo peor. «Llévala a la habitación segura», ordenó Darius con voz autoritaria. «Ahora, Majestad, deberías hacerlo. He dicho ahora». Ya se dirigía hacia la puerta, hacia el peligro, y algo en mi pecho se estremeció dolorosamente al verlo. El guardia me agarró del brazo, pero yo me solté. «Espera, ¿a dónde vas?» Darius se detuvo y se volvió un momento. La máscara se deslizó y vi auténtica preocupación en sus ojos. «Para acabar con esto, quédese con el guardia. No salga de la habitación segura hasta que yo mismo vaya a buscarla». Entonces se marchó, desapareciendo en el pasillo con 3 guardias más que habían aparecido de algún lugar. Los sonidos del conflicto se hicieron más fuertes. Gritos, el choque del metal, algo pesado golpeando la piedra. «Señorita, por favor». La voz del guardia herido era urgente. «Por aquí», me condujo a través de una puerta oculta detrás de una de las estanterías a un pasillo estrecho que nunca habría encontrado por mi cuenta. Las paredes eran de piedra desnuda, frías y húmedas, iluminadas por antorchas que proyectaban sombras danzantes. Bajamos unas escaleras que parecían no tener fin. Mi vestido se enganchaba en los bordes ásperos, mi respiración se entrecortaba. Finalmente, llegamos a una pesada puerta de madera reforzada con hierro. El guardia sacó una llave y con las manos ligeramente temblorosas abrió la cerradura. La habitación segura era pequeña pero estaba bien equipada. Una cama, una mesa, provisiones que sugerían que alguien podría sobrevivir allí durante días si fuera necesario. Una única ventana, poco más que una rendija,
Daba a los jardines del palacio, muy por debajo. «Quédese aquí», dijo el guardia. «No abra esta puerta a nadie que no sea el propio rey». «¿Lo entiendes?». Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Se marchó y oí cómo la cerradura encajaba en su sitio desde el fuera. Atrapada. Protegida quizás, pero también atrapada. Pegué la oreja a la puerta, esforzándome por oír algo. Las paredes de piedra eran demasiado gruesas. Solo me llegaba el silencio, pesado y sofocante. Los minutos pasaban lentamente, o quizás eran horas. El tiempo parecía elástico, poco fiable. Caminé de un lado a otro por el pequeño espacio, mi mente barajando posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Quién atacaría el palacio? ¿Por qué apuntar específicamente a mí? Yo no era nadie, nada. Solo la hija de un sanador que accidentalmente había llamado la atención del rey. A menos que ese fuera precisamente el problema. Pensé en los Omegas en la reunión, sus caras cuando Darío me había elegido. Los miembros del consejo, su hostilidad apenas disimulada, los rasgos afilados de Lady Iris retorcidos por el desdén. ¿A cuántas personas había amenazado simplemente por existir en un espacio que ellos creían que pertenecía a otra persona? Un ruido en la puerta me hizo congelarme. Pasos, deliberados y sin prisa. Luego, voces amortiguadas pero claras. Ahí dentro. Vi al guardia derribarla y al rey ocupado. «Tenemos unos 10 minutos». Mi sangre se heló. No eran guardias. Eran los atacantes. Miré a mi alrededor frenéticamente. La habitación no tenía otra salida. No había armas. Nada más que muebles y suministros. La ventana era demasiado estrecha para trepar por ella. Estaba acorralada. El pomo de la puerta traqueteó. Alguien estaba intentando abrir la cerradura. Piensa, la voz de mi madre, tranquila y firme, atravesó el pánico. Cuando no puedes luchar y no puedes huir, te adaptas. Cogí la jarra de agua de la mesa y me coloqué junto a la puerta. No era gran cosa, pero la cerámica podía romper cráneos si se golpeaba con suficiente fuerza. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Entró un hombre enmascarado, con la espada desenvainada, escudriñando la habitación con la mirada. No me vio inmediatamente. Estaba pegada a la pared detrás de la puerta, conteniendo la respiración, rezando para que se adentrara más en la habitación. Lo hizo. Golpeé el cuadro con todas mis fuerzas. Le dio en un lado de la cabeza con un crujido repugnante. Tropiezó y soltó la espada, y yo no esperé a ver si caía. Corrí. El pasillo era una pesadilla de sombras y luz de antorchas. Podía oír cómo me perseguían, gritos furiosos, más pasos que se unían a la persecución. Mi vestido se enganchó en algo y se rasgó con un sonido como de piel desgarrada. Lo arranqué y seguí corriendo, girando al azar, subiendo escaleras, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Irrumpí por una puerta y me encontré en una parte del palacio que reconocí, el ala de los curanderos. El familiar aroma de las hierbas y los compuestos medicinales me tranquilizó un poco. Podía oír una pelea en la distancia, más cerca que antes. «Vera», me giré. El maestro Brennan estaba de pie en la puerta de su taller, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Era más viejo de lo que esperaba, tal vez 70 años, con las manos nudosas por décadas de trabajo minucioso. Rápidamente, me empujó al interior de la habitación y cerró la puerta tras nosotros. «¿Qué está pasando?» «Un ataque. Hay hombres que me buscan». Las palabras salieron entre jadeos. Escapé, pero la puerta se cerró de golpe bajo un fuerte impacto. Luego, otra madera se astilló. El maestro Brennan se movió con una velocidad sorprendente para su edad, empujándome hacia un armario al fondo de la habitación. «Hay un pasadizo detrás que conduce a los jardines». «Vete». «¿Y usted?» «Soy un anciano. No les interesaré». Me puso algo en la mano, un pequeño cuchillo apenas más largo que mi palma. «Vete ya». La puerta se abrió de golpe. 2 hombres enmascarados irrumpieron en la habitación con las armas en alto. Vi al maestro Brennan dar un paso adelante, interponiéndose entre ellos y yo.
Le oí empezar a hablar y entonces me puse en movimiento, apartando el armario, encontrando la puerta oculta y sumergiéndome en la oscuridad. El pasadizo era más estrecho que el primero, apenas lo suficientemente ancho para mis hombros. Podía oír voces detrás de mí, frustradas y enfadadas. Alguien intentó seguirme, pero se quedó atascado. Las maldiciones resonaban en la oscuridad. Salí al jardín, tropezando con la luz de la luna y el aire fresco. El palacio se alzaba sobre mí, con luces encendidas en ventanas aleatorias. El sonido del conflicto resonaba en el interior. Tenía que escapar, encontrar un lugar donde esconderme. Un lugar donde no se les ocurriera buscar. Los establos. La idea surgió sin pensarlo, pero me pareció acertada. Nadie esperaría que me dirigiera hacia los caballos. Corrí por el césped bien cuidado, con mi vestido rasgado ondeando detrás de mí y mi cabello suelto, sin horquillas. Las puertas del establo estaban abiertas y una luz cálida se derramaba hacia afuera. Me deslicé dentro, respirando el reconfortante aroma del heno, el cuero y los caballos. Vaya, vaya, mira quién ha entrado. Me quedé paralizada. Un hombre salió de uno de los establos, y aunque ahora no llevaba máscara, lo reconocí de la reunión del consejo. Era más joven que la mayoría, con cabello rubio y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lord algo. No podía recordar su nombre. Lord Garrett, dijo como si me leyera la mente. No hemos sido presentados formalmente, aunque supongo que las presentaciones formales son innecesarias en este momento. Apreté con fuerza el pequeño cuchillo que me había dado el maestro Brennan. Tú organizaste esto. Organizado es una palabra muy fuerte. Digamos que facilité una oportunidad. Se acercó, con naturalidad y sin prisa. No es nada personal, ¿entiendes? Pero tú eres un problema. Una variable impredecible en una ecuación cuidadosamente equilibrada. El rey está ocupado con 3 atacantes muy persistentes que creen que se les paga para secuestrarte. Para cuando se ocupe de ellos y descubra que ya se han encargado de ti, será demasiado tarde. Su sonrisa se amplió. Trágico, la verdad. La omega más nueva del palacio perdida durante un ataque aleatorio. ¡Qué desgracia! Se podría haber evitado. Si se hubiera quedado donde debía estar, ahora estaba tan cerca que podía oler el vino en su aliento. Mi mente se aceleró, calculando distancias, ángulos, el peso del cuchillo en mi mano. «Tienes miedo», dije de repente. Él se rió. «De ti, difícilmente. No de mí, del cambio, de lo que significa que el rey haya elegido a alguien que no sigue tus reglas». Mantuve mi voz firme, conversacional, incluso mientras desplazaba mi peso hacia mi pie trasero. Has pasado años construyendo alianzas, intercambiando favores, manteniendo el statu quo, y yo amenazo todo eso con mi mera existencia. Chica lista. Su mano se movió hacia el cinturón, hacia la espada que colgaba de él, pero la inteligencia no te salvará. Un caballo relinchó detrás de mí, inquieto. El sonido me dio una idea, desesperada, probablemente tonta, pero mejor que quedarme quieta. Me lancé hacia atrás y golpeé con la mano la puerta del establo. Se abrió de golpe y un enorme semental bayo salió disparado. Sorprendido y agresivo, Lord Garrett dio un salto hacia atrás maldiciendo. Momentáneamente desequilibrada, salí corriendo de los establos, de vuelta en los jardines, dirigiéndome al único lugar que se me ocurría que pudiera ofrecerme refugio. La capilla. Se encontraba en el límite de los terrenos del palacio, pequeña y antigua, construida con piedra que había resistido siglos. Las puertas estaban abiertas. Entré tambaleándome, con las piernas temblorosas por el cansancio y la adrenalina. El espacio era pequeño, iluminado por velas que parpadeaban con una brisa imperceptible. Filas de bancos de madera miraban hacia un altar sencillo, y sentada en la primera fila, como si hubiera estado esperando, estaba Margot. Se volvió al oír mi entrada, fijándose en mi vestido rasgado, mi cabello revuelto, el cuchillo que sostenía en mi mano temblorosa. Su expresión no cambió. «Has tardado mucho», dijo con calma. «Llevo aquí 20 minutos». La miré fijamente, demasiado abrumada para hablar.
Siéntate antes de que te caigas, añadió, dando una palmadita al banco junto a ella. Ahora estás a salvo. Darius tiene hombres apostados alrededor de la capilla. Nadie puede entrar. Me desplomé en el banco, con todo el cuerpo temblando por la reacción tardía. ¿Cómo sabías a dónde irías? Por favor, llevo lidiando con las intrigas palaciegas desde antes de que tú nacieras. Cuando comenzó el ataque, supe que morirías o acabarías en algún lugar sagrado. Me das la impresión de ser del tipo superviviente. Sacó un frasco de algún lugar de su túnica y me lo entregó. Bebe. Pareces moribundo. El líquido me quemó al bajar, pero me calmó el estómago. Lord Garrett, logré decir, él está detrás de esto. Entre otros, Garrett es ambicioso, pero no especialmente inteligente. Alguien más está moviendo los hilos. La expresión de Margot se volvió sombría. La pregunta es, ¿quién? Antes de que pudiera responder, las puertas de la capilla se abrieron de nuevo. Darius entró a zancadas y verlo me provocó una confusa oleada de emociones. Alivio, sí, pero también algo más cálido, algo que no estaba preparada para examinar. Estaba cubierto de sangre. No era la suya, me di cuenta con una extraña sensación de distanciamiento. Tenía la ropa rasgada. Los nudillos le sangraban, pero sus ojos estaban claros y completamente enfocados en mí. Vera. Mi nombre era apenas un susurro. Cruzó el espacio que nos separaba en 3 zancadas, cayendo de rodillas frente a mí, con las manos suspendidas sobre mis brazos como si temiera tocarlos. ¿Estás herida? Estoy bien, asustada, pero bien. Cerró los ojos brevemente y vi cómo todo su cuerpo se relajaba con alivio. Cuando los volvió a abrir, había algo crudo en su expresión, algo vulnerable que me hizo doler el pecho. Creí que se detuvo y tragó saliva. Cuando me dijeron que habías escapado de la habitación segura, que hombres armados te perseguían por el palacio, pensé, estoy aquí. Dije en voz baja y sin pensar, extendí la mano y le toqué la cara. Su piel estaba cálida bajo mi palma, áspera por la barba incipiente. Estoy aquí. Se inclinó hacia mi mano como un hombre hambriento de contacto, y de repente, el espacio entre nosotros se llenó de algo que no podía nombrar. Deseo, tal vez, o necesidad. O el reconocimiento de 2 personas que habían pasado demasiado tiempo solas. Debemos irnos, dijo Margot con delicadeza, antes de que los conspiradores restantes se dieran cuenta de que su plan había fracasado. Darius me ayudó a levantarme, con su mano firme en mi codo. Mientras salíamos de la capilla rodeados de guardias, miré hacia atrás, hacia el pequeño espacio sagrado, y pensé en lo cerca que había estado de morir allí. Los aposentos privados del rey eran el lugar más seguro del palacio, explicó Margot mientras caminábamos. Me quedaría allí esa noche bajo vigilancia mientras Darius se ocupaba de las consecuencias. Pero a medida que avanzaba la noche y la crisis se resolvía lentamente, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. En el transcurso de unas pocas y aterradoras horas, habíamos pasado de una alianza cautelosa a algo más complejo. Él había estado dispuesto a enfrentarse a atacantes armados por mí. Yo había sobrevivido gracias a mi instinto, a la suerte y a la ayuda inesperada de personas que apenas conocía. Y de alguna manera imposiblemente seguía en pie. La investigación duró 3 días. 3 días de interrogatorios, de guardias registrando cada rincón del palacio, de nobles convocados uno por uno para explicar su paradero durante el ataque. Pasé la mayor parte de ese tiempo en los aposentos de Darius, aparentemente por mi seguridad, pero sospechaba que también era para mantenerme alejada del caos que se desarrollaba en el resto del palacio. Elena me trajo libros y noticias. El maestro Brennan vino a ver cómo estaba, y su rostro curtido se suavizó al ver que estaba ilesa. Tienes buenos instintos, tanto para la supervivencia como para la medicina, me dijo. Cuando esto se calme, me gustaría que trabajaras conmigo de verdad, no como alumna, sino como colega. La oferta me dejó sin palabras. Margot iba y venía como una sombra, siempre pareciendo saber más de lo que compartía. La segunda noche, se sentó conmigo junto al fuego y me contó lo que habían descubierto. Lord Garrett era el facilitador, como habías adivinado,
Pero la verdadera artífice era Lady Iris. La voz de Margot era objetiva, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de un intento de asesinato. Llevaba años consolidando su poder, posicionando a su hija como la elección ideal para Darius. Tu llegada lo trastocó todo. ¿Dónde está ahora? Detenida, junto con Garrett y otros 2 miembros del consejo. Margot me estudió con atención. Serán exiliados. Darius quería ejecuciones, pero le convencí de que la misericordia le serviría mejor. Demostrar a la corte que es justo, pero no sanguinario. Pensé en los hombres enmascarados, en el terror de ser perseguida por pasillos oscuros. Una parte de mí quería que sufrieran, pero otra parte más grande, la que recordaba las amables enseñanzas de mi madre sobre la curación y la misericordia, solo sentía agotamiento. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Ahora? Margot sonrió. Ahora decides en quién quieres convertirte. Darius regresó tarde esa noche, más agotado de lo que jamás lo había visto. Se dejó caer en la silla frente a la mía y se pasó las manos por el pelo. Ya está hecho, dijo en voz baja. El consejo ha sido reestructurado. Se han nombrado nuevos miembros, leales. Los conspiradores están siendo trasladados a la frontera mientras hablamos, y el palacio se calmaba lentamente. Me miró y había algo de incertidumbre en su expresión. He estado pensando en nuestro acuerdo, en lo que te pedí. Se me hizo un nudo en el estómago. Me estás liberando de ello. ¿Qué? No. Se inclinó hacia adelante. Urgente. Todo lo contrario. Te estoy preguntando si quieres quedarte. No por motivos políticos, de protección o conveniencia, sino porque tú quieres. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. En los 3 días transcurridos desde el ataque, había tenido tiempo para pensar en el palacio, en la corte, en el hombre complicado sentado frente a mí que se había enfrentado a atacantes armados para mantenerme a salvo. Quiero quedarme, dije lentamente, pero no como tu solución política, no como un símbolo que exhibas para demostrar que eres diferente a tu padre. Entonces, ¿cómo qué? Como tu compañera. Tú igual. Lo miré fijamente a los ojos. Trabajaré con el maestro Brennan. Aprenderé la política que necesite aprender. Estaré presente en los consejos y ceremonias cuando sea necesario, pero no seré invisible, y no estaré en silencio, y no fingiré ser algo que no soy. Una sonrisa se dibujó en su boca, la primera auténtica que había visto en días. No te querría de otra manera. Y el vínculo de pareja, continué, con el corazón acelerado. Cuando suceda, si sucede, será porque ambos lo elegimos, no por obligación o por expectativas. De acuerdo. Se levantó, se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Vera Ashford, ¿aceptas cortejarme como es debido, con toda la torpeza, la incertidumbre y las posibilidades que ello conlleva? Me reí sorprendida por la formalidad después de todo lo que habíamos pasado. Sí, lo acepto. Me tomó la mano y cuando nuestros dedos se entrelazaron, algo se asentó en mi pecho. No era la abrumadora atracción de una omega respondiendo a un alfa, sino algo más tranquilo, más real, una elección libremente tomada. A la mañana siguiente comencé mi trabajo con el maestro Brennan en serio. El ala de los sanadores se convirtió en mi segundo hogar, lleno del intenso aroma de las hierbas medicinales y los sonidos tranquilos de las personas que recibían cuidados. Brennan era exigente pero justo, me enseñaba técnicas que nunca había visto y escuchaba atentamente cuando yo compartía los conocimientos de mis propios estudios. Este enfoque del texto sureño, dijo una tarde, mientras examinaba la herida infectada de un paciente, muéstrame de nuevo cómo recomiendan tratarla. Se lo demostré, con manos firmes, mientras limpiaba y vendaba la herida utilizando los nuevos métodos. El paciente, un joven guardia que había resultado herido durante el ataque, observaba con ojos nerviosos. ¿Me quedará cicatriz?, preguntó. Probablemente, respondí con sinceridad, pero se curará limpiamente, sin infección, sin complicaciones. Brennan asintió con aprobación. Tu madre te enseñó bien. La honestidad con paciencia genera más confianza que las falsas promesas.
Durante las semanas siguientes, entré en una rutina. Las mañanas en el ala de los curanderos, aprendiendo y trabajando. Las tardes estudiando en la biblioteca o asistiendo a las clases de etiqueta que Margot insistía en que necesitaba. Las noches con Darius, hablando durante la cena de todo y de nada. Sus preocupaciones sobre los acuerdos comerciales, mi entusiasmo por un nuevo texto médico, las pequeñas absurdidades de la vida en el palacio. Nos íbamos conociendo poco a poco, con cuidado. La forma en que tamborileaba con los dedos cuando pensaba en un problema. La forma en que yo me mordía el labio cuando me concentraba. Cómo tomaba el té con miel. Cómo yo prefería trabajar en silencio. Una noche, quizás 6 semanas después del ataque, me encontró en la biblioteca inclinada sobre un libro de anatomía, con el pelo cayéndome hacia adelante para ocultar mi rostro. «Te has perdido la cena», dijo. No había acusación en su voz, solo observación. Me distraje. Señalé el libro. Hay una sección aquí sobre el tratamiento de las lesiones en la cabeza que contradice todo lo que me han enseñado. Necesitaba entender por qué. Se colocó detrás de mí y leyó por encima de mi hombro. Su aroma me envolvió y sentí que mi cuerpo respondía, no con la abrumadora urgencia del calor, sino con una atracción más lenta y constante, con conciencia, interés, quizá deseo, aunque todavía estaba aprendiendo a reconocerlo. «Vera», dijo en voz baja, «mírame». Me giré y encontré su rostro muy cerca del mío. Sus ojos exploraban mi cara, buscando algo. «Ahora voy a besarte», dijo. «Si no es lo que quieres, dímelo». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Es lo que quiero». Me besó con cuidado, casi con reverencia, acariciándome el rostro con una delicadeza que me hizo sentir un nudo en la garganta. No era el beso apasionado y ardiente de las novelas románticas. Era más dulce que eso, más real. Una pregunta y una respuesta. Una promesa sin palabras. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. «Me estoy enamorando de ti», susurró. Pensé que debía saberlo. «Lo sé», dije, y me di cuenta de que era cierto. Lo había visto en la forma en que me miraba, en la forma en que me escuchaba cuando hablaba, en la forma en que se había enfrentado a hombres armados sin dudarlo, porque yo estaba en peligro. Yo también me estoy enamorando. Las estaciones cambiaron. El invierno dio paso a la primavera y la primavera al verano. Me convertí en una figura habitual en el ala de los curanderos. Mi reputación creció a medida que se difundían los rumores sobre tratamientos exitosos y técnicas innovadoras. Brennan comenzó a enviarme a tratar directamente a los nobles, confiando en mi criterio. La corte me aceptó gradualmente, como el agua desgasta la piedra. A pesar de mi presencia persistente y paciente, algunos nunca me aprobaron por completo, pero no podían negar mi utilidad. Había tratado la fiebre de sus hijos, curado los huesos rotos de sus hermanos, salvado vidas que de otro modo se habrían perdido. Darius y yo continuamos con nuestro cuidadoso baile. Algunas noches nos quedábamos hasta tarde hablando. Otras nos sentábamos en un cómodo silencio, cada uno absorto en su propio trabajo. La intimidad física entre nosotros se profundizó lentamente. Besos que duraban más, caricias que se volvían más atrevidas, una conciencia del otro que vibraba constantemente bajo la superficie. 6 meses después de la reunión, me pidió que me uniera a él. Estábamos en los jardines viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos ámbar y dorados. Su mano encontró la mía, y nuestros dedos se entrelazaron con familiaridad. «No quiero esperar más», dijo. «No quiero ser cuidadoso ni cauteloso, ni tener miedo de ir demasiado rápido. Quiero unirme a ti en todos los sentidos que importan». Lo miré. Este hombre complicado, agotado y sincero que había elegido la verdad por encima de la política, que me había protegido sin intentar poseerme, que me había dado espacio para convertirme en quien quisiera ser. «Sí», dije simplemente. La ceremonia de unión fue pequeña, privada, solo Margot, Elena, el maestro Brennan y un puñado de guardias que se habían convertido en amigos. Sin grandes espectáculos, sin teatro político, solo 2 personas que se elegían mutuamente ante la presencia de quienes importaban.
Cuando Darius me mordió el cuello, marcándome como su compañera, el vínculo encajó en su sitio como una llave que gira en una cerradura. Lo sentí a él, sus emociones, sus pensamientos, la profundidad de su amor y el peso de su alivio. Y él me sintió a mí. Todas mis aristas, mi obstinada independencia y mi feroz determinación de no ser nunca menos que completa. Mi reina, susurró contra mi piel. Tu compañera, le corregí y sentí su risa retumbar a través del vínculo. Los años que siguieron no fueron fáciles. La política nunca desapareció por completo. Siempre había facciones que gestionar, crisis que sortear, gente que cuestionaba nuestras decisiones, pero las afrontamos juntos. Dos personas que habían encontrado la fuerza en la honestidad en lugar de en la simulación. Continué mi trabajo como sanadora y finalmente abrí un programa de formación para estudiantes plebeyos que mostraban aptitudes. Darius apoyó todas las iniciativas, anulando las objeciones del consejo con la autoridad de un rey que había aprendido que el verdadero poder provenía de mejorar vidas en lugar de simplemente mantener el orden. El maestro Brennan se jubiló finalmente y me nombró su sucesora. Has revolucionado la curación en este territorio, me dijo en su último día. No porque supieras más que los demás, sino porque estabas dispuesta a cuestionar todo y a adaptarte cuando encontrabas mejores respuestas. Margot se convirtió en mi confidente más cercana, enseñándome las sutiles artes de la navegación cortesana con su humor sarcástico y su implacable sentido práctico. Sigues siendo demasiado honesta, me decía, sacudiendo la cabeza. Pero de alguna manera has conseguido que funcione. Has convertido tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza. Elena siguió siendo mi asistente personal y mi amiga. Su presencia constante fue una constante a lo largo de todos los cambios y desafíos. Y Darius, mi compañero, mi rey, mi socio, aprendió poco a poco a compartir el peso que había llevado solo durante tanto tiempo. Algunas noches todavía lo encontraba despierto al amanecer, preocupado por alguna crisis o decisión. Pero ahora me dejaba ayudar, me dejaba llevar parte de la carga, me dejaba recordarle que la fuerza no significaba enfrentarse a todo solo. 3 años después de la unión, descubrí que estaba embarazada. La noticia me aterrorizó. Había pasado tanto tiempo definiéndome por mi trabajo, mi independencia, mi utilidad más allá de la función biológica. La idea de convertirme en madre me parecía como asumir un papel que había pasado toda mi vida evitando. Darius me encontró en el ala de los sanadores una noche, catalogando suministros con obsesiva concentración porque no podía enfrentarme a irme a la cama y fingir que todo era normal. «Háblame», me dijo, acercando un taburete a mi lado. «No sé si podré hacerlo», admití. «Ser madre, sanadora y reina. No sé si seré suficiente». Me tomó las manos, calmando su nervioso movimiento. «Sobreviviste a la persecución de hombres armados por el palacio. Revolucionaste el tratamiento médico en el territorio. Te alejaste de mí en la reunión y, de alguna manera, eso fue precisamente lo que me hizo enamorarme de ti». Su sonrisa era amable. «Eres más que suficiente. Siempre has sido suficiente». La niña, con el pelo rubio como el mío y los ojos grises como los de su padre, nació a principios de primavera. La llamamos Iris, recuperando el nombre de su asociación con la conspiración y transformándolo en algo nuevo. Un recordatorio de que nada estaba predeterminado, que las decisiones importaban más que los lazos sanguíneos. La maternidad fue más difícil de lo que esperaba y diferente de lo que temía. Hubo noches sin dormir y momentos de dudas abrumadoras. Pero también hubo manitas agarrando mi dedo, sonrisas desdentadas, el feroz amor protector que floreció en mi pecho. Y aprendí que no tenía que elegir entre ser sanadora, reina, madre o compañera. Podía hacer todas esas cosas, de forma imperfecta, honesta, encontrando el equilibrio a través del ensayo y el error, en lugar de seguir un guión predeterminado. En el segundo cumpleaños de Iris, mientras la veía gatear por los jardines, persiguiendo mariposas mientras Darius la observaba con adoración, Margot apareció a mi lado. «Lo has hecho bien», dijo,
y viniendo de ella era el mayor elogio. He sobrevivido, la corregí. No, querida, has prosperado. Hay una diferencia. Miró a Darius, a nuestra hija, a mí. Has tomado una situación imposible y la has transformado en algo real y valioso. Eso no es sobrevivir, eso es alquimia. Esa noche, después de que Iris se durmiera y el palacio se sumergiera en el silencio, Darius y yo nos quedamos en nuestro balcón contemplando el territorio que habíamos aprendido a gobernar juntos. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó, de haberme marchado aquella noche. Podrías haber escapado de todo esto. Pensé en la chica asustada que había sido en la reunión, desesperada por pasar desapercibida, convencida de que ser elegida significaría perderse a sí misma. Pensé en todo lo que había sucedido desde entonces. El terror y el triunfo, la lenta construcción de la confianza, el descubrimiento de que el amor no tenía por qué significar rendirse. No, dije, y lo decía en serio. Encontré exactamente lo que necesitaba, solo que no sabía que lo estaba buscando. Me atrajo hacia él y me acurruqué en su calor, sintiendo cómo el vínculo entre nosotros latía con satisfacción. A lo lejos, podía ver las luces del ala de curación, donde mañana continuaría mi trabajo más de cerca. A través de la ventana abierta, oí la suave respiración de Iris mientras dormía. Esta era mi vida ahora, no la que había imaginado, sino algo mejor. Construida sobre la verdad en lugar de la falsedad, sobre la colaboración en lugar del dominio, sobre la idea revolucionaria de que una omega podía ser valiosa por su mente y sus habilidades, y no solo por su biología. Me había alejado de un rey y de alguna manera había llegado directamente a mi propio poder. Y no cambiaría ni un solo momento.